Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles de estudio bíblico. Me alegra mucho poder además reconocer a la cantidad de hermanos, de creyentes en Cristo, de amigos que comparten con nosotros estas enseñanzas del día miércoles. Bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra parte, es lo que nos corresponde. Nosotros hacemos la nuestra y Dios se va a encargar de hacer la de Él y además de responder a nuestras oraciones. Déjenme les recuerdo varias cosas antes de empezar. Una es que el 20 y 21, es decir, el próximo domingo y próximo lunes, nuestra iglesia ha convocado a un ayuno congregacional. El día domingo 20 será de esta manera. Empezamos la reunión a las 8 de la mañana, abrimos a las 8 de la mañana para venir a este culto. Los hermanos que vienen al primer culto a las 10, faltando 5 o 10 minutos para las 10, terminamos. Se hace un poco el aseo normal que se hace por las razones de bioseguridad. Ya a las 10 estamos entrando al segundo culto. Los hermanos de las 8 de la mañana que quieran ir a sus casas y están cerca, o los que quieran quedarse, vamos a tener el segundo piso listo, porque van a quedar seguramente algunos puestos y entonces vamos a tenerlos para que usted pueda quedarse en el tiempo del ayuno. Y luego al terminar nuestra reunión, faltando un cuarto para las 12, que es lo que más o menos demora, 11 y media, un cuarto para las 12, nuestra segunda reunión. Ahora sí, los que tengan que salir irán a salir, pero los que nos vamos a quedar en el ayuno, pues estaremos aquí hasta las 3 de la tarde. Es muy importante que todos participemos activamente. Y esto es un poco lo que vamos a hacer, es lo que ha motivado que yo pueda explicar un poco hoy acerca del ayuno. Y vamos a usar seguramente 2 miércoles, este que está escuchando usted hoy y el próximo miércoles, para que entremos en esta dimensión y podamos entender las razones, por qué razón, desde cuándo se hace, por qué se hace, etcétera, etcétera. Pero no olvide, 20 domingo y 21 festivo. ¿Cómo será el 21 festivo, pastor? Abrimos a las 8 de la mañana y ahí sí está abierto y de corrido hasta las 3 de la tarde. Tendremos todo el espacio disponible para que todos podamos participar. La convocatoria que hacemos es a que venga a orar con nosotros, usted que está en Bogotá, a que venga a estar en este ayuno, en este estudio de la palabra, fundamentalmente ayuno, oración, adoración y palabra. Eso es lo que hacemos durante un día de ayuno. Bien, además recordarles algo más, ayunamos el 20 y el 21, pero el día 27 vamos a tener un almuerzo. Si el uno es ayuno congregacional, el otro es almuerzo misionero congregacional, donde todos nosotros participamos comprando una boleta de 10,000 pesos, que es nuestro aporte a las misiones, y usted compra una de las boletas, 10,000 pesos, y lleva su almuerzo para su casa, ¿Y qué está haciendo con esto? Apoyando las misiones. ¿Por qué? Porque en Semana Santa vamos a salir desde el domingo por la tarde hasta el día viernes en la noche, que regresamos a Bogotá, todo el equipo de misiones, para realizar nuestro trabajo. ¿Qué requerimos? Usted me dice, pastor, ¿y en qué puedo ayudar yo? Que no voy, que no puedo ir, que no asisto a la iglesia. Hay varias formas. La primera, orar para que nos vaya bien. La segunda, ayudarnos con ropa, para regalar ropa buena, nueva, o si no está nueva, por lo menos que esté buena, con alimentos enlatados, también nos puede ayudar, con útiles escolares, particularmente para niños, y ropa para niños. Eso es importante, usted los puede hacer llegar aquí a la iglesia, traerlos usted o hacerlos llegar acá. Además, al finalizar hay unas cuentas. En esas cuentas usted puede depositar una ofrenda para el trabajo misionero. Es muy importante su ayuda, su oración, si usted no puede ir con nosotros. Pero si quiere ir con nosotros y pertenece a nuestra comunidad, pues fantástico. Nosotros nos reunimos aquí para preparar nuestro viaje los domingos
a las 3 de la tarde. 3 de la tarde hay gente entrenándose para enseñar a los niños, para predicar a los adultos, para ser discipulado, a los jóvenes de teatro, los de la música. Todos estamos aquí los domingos 3 de la tarde preparando nuestro viaje misionero. Así que gracias por su apoyo, gracias por su oración. Y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy para entender su palabra y que pueda hallar cabida en nuestro corazón. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias por este día, por esta noche, por este tiempo de estudio bíblico. Te rogamos que nos ayudes, nos enseñes, nos exhortes si es necesario y que uses el pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos en acción de gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como dije, mencionando ese tema del ayuno, nosotros todos los años, desde que esta iglesia se fundó, abrimos nuestro año ayunando 3, 4, 5 días, que es tiempo de vacaciones y mucha gente viene para estar con nosotros. Pero debido a la pandemia, estos 2 últimos años ha sido muy difícil, sumamente complicado por las restricciones que el Ministerio de Salud tiene. El distanciamiento, las puertas abiertas, todo este tipo de cosas, y entonces hemos querido sustraernos a la responsabilidad de tener este ayuno, pero hemos acordado que vamos a tener varios en el transcurso de este año, y este mes de marzo, exactamente el primer festivo, siendo que es el primer festivo del año, pues no estoy contando el mes de enero, el primer festivo del año, pues hemos tomado darle la prioridad a Dios, domingo 20 y marzo 21. ¿Qué vamos a hacer? Ayunar y orar. Y debido a eso, entonces es la enseñanza de esta noche. Vamos a hablar acerca del ayuno. Vamos a hablar acerca del ayuno porque esa es la pregunta. Hay muchas personas nuevas ahora en la iglesia. Después de la pandemia ha venido mucha gente nueva que no saben, que están convirtiéndose al Señor, que están llegando o que vienen de otros lugares pero no saben. Y yo debo decir inicialmente que el ayuno, desde el punto de vista natural, es la abstinencia de alimentos. Es la abstinencia de alimentos. Eso en el aspecto natural. Y hay una cosa importante que debemos saber, es que en la Escritura, en la Biblia, no se encuentra el ayuno solo, sino que siempre esté acompañado de la oración. Porque una persona que deja de consumir alimentos, pero no ora, literal está aguantando hambre o está haciendo una dieta de esas que no sirven para nada, porque el metabolismo del cuerpo es forzado a hacer cosas que no debería de hacer, porque una dieta debe hacerse por una prescripción médica, con un acompañamiento natural y lógicamente por un dietista. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que el ayuno, aparte de ser abstinencia de alimentos, en la Biblia siempre está acompañado de oración. Porque la misma Biblia, la palabra de Dios enseña que hay ciertas situaciones, que hay algunas condiciones, digamos que hay algunos ataques del enemigo o algunas perturbaciones en nuestra vida que no solamente bastan con la oración, que necesariamente hay que ayunar. Debe estar acompañada la oración del ayuno. No sé si recuerdan, y yo lo tengo aquí, San Mateo 17, 21, la historia que muestra la Biblia cuando el Señor Jesús sana a un muchacho lunático. Dice San Mateo capítulo 17, habla de un muchacho lunático. Y es un muchacho que le traen al Señor, pero el Señor está allí ocupado en otra cosa, y entonces lo llevan a los discípulos. ¿Y qué es lo que le sucede a este hombre? Le sucede que cuando lo lleva a los discípulos, ellos no pueden hacer nada por él. Pero cuando Jesús se da cuenta del alboroto y de la multitud, recuerden que dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y sigue todo un proceso. El Señor Jesús habla con el Padre, y recuerden que es allí cuando le dice, tú puedes creer, y entonces para el que cree todo es posible. Y entonces el hombre dice, sí, yo creo, ayuda a mi incredulidad, es decir, que no creía. Y entonces luego los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos?
Y entonces él le responde, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Capítulo 17 de San Mateo, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos discuten acerca de si era el demonio o era el género que en realidad estaba allí, que era la incredulidad, porque si ustedes observan, el centro del pasaje no son los demonios, es la incredulidad. Porque el demonio toma al muchacho y lo tira en el agua y en el fuego y todo esto para matarlo, y mientras tanto el Señor habla con el papá y está hablando de la incredulidad. Siempre los teólogos o las personas que enseñan la Biblia, hay discusiones acerca si de lo que se está hablando es de la incredulidad, que yo me inclino más a eso, me inclino a pensar que el texto central es la incredulidad, y entonces el Señor lo que está diciendo es que la incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Por eso siempre estoy recomendando a los creyentes en Cristo que cuando oren por su familia, por los incrédulos, porque los que no conocen, porque los que reniegan contra Dios, no simplemente oren, sino que ayunen también por estas personas. Esto a modo de introducción. Y ya he dicho entonces qué es el ayuno. En el aspecto natural es la abstinencia de alimentos. El Salmo 109 nos da a nosotros una idea desde la visión de la Biblia, también en la condición del salmista, cuando él dice que, pues, que está debilitado porque no has comido. Lo tiene Angie, sí, Salmo 109, versículo 24. Vamos a escucharlo porque me llamó mucho la atención cuando lo escuché, cuando lo leí, como él dice acerca del debilitamiento que tiene por razón de la abstinencia de alimento. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Oye, ahí está hablando desde el aspecto físico natural. Dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces, no es que quisiera ser gordo, está hablando de la grasa que es tan útil al cuerpo. Uno a veces cree que no, pero la grasa es demasiado útil e importante en el cuerpo porque da la energía como lo da el dulce o el azúcar, que hay que controlar y que hay que mantener un cuidado con esto, pero igual, aquí hay una condición natural. Él dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y eso es lo que nos pasa. Cuando empezamos a ayunar, cuando uno empieza todo este proceso de aprendizaje a ayunar, pues al principio uno casi no puede ni pararse de la silla. El primer día, el que no está acostumbrado a ayunar a las 2, 3 de la tarde, le está pegando muy duro. Los que podemos entrar en ayuno 3, 4, 5 días, al cuarto día, al tercer día es terrible. Terrible para el cuerpo. Esto hablando desde el aspecto meramente natural. Pero el ayuno tiene fundamentalmente un aspecto espiritual. Entonces el ayuno en el aspecto espiritual, ¿qué es? Es una búsqueda del Señor. Eso es el ayuno. Desde la perspectiva espiritual es una búsqueda del Señor, de su voluntad y de su revelación. Oiga esto. Son tres cosas que se hacen o que se solicitan o que nos convocan al ayuno. Primero es buscar al Señor. Es conocer su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y tercero, que Él se revele a nosotros. Porque no ayunamos 2 o 3 días simplemente por aguantar hambre. No, no. Es una forma de golpear nuestro cuerpo y nuestra naturaleza humana y carnal, que depende de la comida y de los apetitos que tenemos en nuestra interioridad, para colocar nuestra vida completamente dedicada al Señor. Vamos a ver lo que dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Escuche, el rey está haciendo convocar ayuno porque tuvo temor. ¿Sí ve?
Es una búsqueda del Señor en medio del temor. Es una búsqueda del Señor en medio de la confusión, de poder decirle a Dios o pedirle al Señor dirección. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y miren que en el capítulo 9 de San Mateo, en el versículo 14 y 15, allá hay una pregunta de los discípulos acerca del ayuno al Señor. Escuchen lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Escuches? Claro está. Dice que vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Si ven que hay una alusión directa al ayuno en el Nuevo Testamento, directa. Y entonces el Señor les está diciendo, ¿acaso pueden los que están contentos, los que están de fiesta, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. Es decir, mientras los discípulos estaban con el Señor, que lo cubría todo, que lo llenaba todo, pues no necesitaban ayunar. Pero lo que les dice, llegará un momento en que el esposo les será quitado y tendrán aflicción, y tendrán angustia, y sentirán soledad, y tendrán miedo, y entonces allí ayunarán. Allí tendrán que buscar el rostro de Dios, allí tendrán que clamar por su voluntad, allí tendrán que clamar por su revelación. Revélanos, muéstranos, Señor, lo que nosotros debemos hacer. Lo mismo el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 3, allí el capítulo habla acerca de la oración de Daniel por su nación, por su pueblo. Escuchen, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Está Daniel orando por su nación, por su pueblo, porque su pueblo estaba en cautividad. Y él dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Acuerden que estaban bajo el imperio babilónico. Y entonces él dice ahí en el versículo 4, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando estoy leyendo este pasaje, me hace sentir, y creo que a ustedes también, los que son espirituales pueden discernir esto, que de la misma manera que Daniel oraba y ayunaba por su nación, por su pueblo, que estaba en cautiverio, que se habían apartado de Dios, que habían pervertido sus caminos, de la misma manera nosotros los colombianos, los cristianos, debemos estar orando al Señor por este país que está sumido en el desasosiego, en la confusión, en la violencia. Eso es. Ustedes saben en qué condición está nuestra patria. Y nosotros, Daniel, que amaba profundamente a su nación, oraba permanente al Señor y le pedía perdón por los pecados de los de su nación. Y esto es importante, esto es importante. Es importante que nosotros lo hagamos. Y es una de las razones por las que hemos convocado a este ayuno. Acabamos de pasar las elecciones. Pero no es eso, es lo que viene todavía. Porque falta la elección ahora para presidente, la primera vuelta y seguramente la segunda vuelta también. ¿Y en qué condiciones? Uno oye candidatos que dicen que no aceptarán porque no han elegido a nadie, no han hecho nada, ya están diciendo que hay fraude. Imagínense. Que ellos no aceptarán cualquier resultado. Entonces, si van a una elección
¿Para qué? ¿Saben qué es eso? La soberbia, la perversión y la maldad que existe en mucha gente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aparecer este 20 y 21 orando por el futuro de nuestra nación. Lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, eso también nos involucra. Nos involucra, ¿saben por qué? Porque somos seres humanos. Nos involucra porque allí hay cristianos que sufren también maltrato y persecución. Porque no crean que el 1.800.000 personas solamente que ha recibido Polonia son personas no cristianas. Ahí hay muchísimos cristianos. Ucrania tiene más de 2 millones de cristianos que también tienen que salir huyendo igual como salen los otros. Que salen en una condición distinta porque tienen la confianza y la esperanza en el Señor y tienen segura su salvación. Pero igual, esa es la naturaleza humana y nosotros tenemos que orar para que Dios los guarde, para que Dios guarde esas naciones, para que no se encienda una tercera guerra mundial que será catastrófica para el mundo. Y ahí Daniel nos está dando una muestra que en este es un tiempo en que nosotros debemos orar al Señor por nuestra patria. Además, el ayuno, además de ser una búsqueda del Señor, ¿cómo se hace, pastor? Les va a parecer extraño. Afligiendo el alma. Afligiendo el alma, claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa afligir el alma? Ayuno en el hebreo el ayuno significa afligir el alma. Y yo pienso que habla de la condición y de lo que uno siente, si pudiéramos mencionarlo así, porque ahí están involucrados los sentimientos, en esa relación entre la disposición de nuestro espíritu y de nuestra mente y la respuesta de nuestro cuerpo. Porque los que hemos ayunado sabemos que eso no es fácil. Además que no es, a ver, ¿cómo le digo? Es difícil, es doloroso. Usted que se ha alimentado toda la vida a base de papa y de carne y de yuca y de todo lo que comemos, dejar de comer, no hay cosa más terrible que esa. No hay cosa más terrible. Entonces es una de las razones por las cuales el salmista en el Salmo 69 y en el versículo 10, escuchen lo que dice. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces ahí está, lloré afligiendo con ayuno mi alma. O sea que el ayuno no es una cosa fácil, es una aflicción del cuerpo. Es una aflicción del cuerpo. Y esa aflicción del cuerpo genera reacciones en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras emociones. Además, déjenme leer Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia habla del verdadero ayuno? 58:3 hasta el versículo 5. Escuchen lo que dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Oigan esto, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. Y dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahí está un poco el texto hablando acerca de la aflicción que genera este ayuno. Y déjenme por último que Angie nos lea Levítico 16:29 para hablar acerca de la aflicción del alma. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces ya dijimos que en hebreo el ayuno quiere decir afligir el alma. Y en el libro de Levítico, en el libro de la ley, Dios estableció para el pueblo de Israel los tiempos de ayuno y que en ese día no se haría absolutamente nada, pero literal, afligir el alma. Y otra cosa importante en el aspecto espiritual es que el ayuno es humillación delante del Señor. ¿Saben que siempre lo he enseñado así? El ayuno
es humillación delante del Señor. Es decirle al cuerpo, tú no me gobiernas, tú no me mandas, si así fuera. Tú no eres mi Señor. Porque es que ese es el asunto. Ahí está el verdadero sentido, es poder decirle a nuestro propio cuerpo que no gobierna Él, que quien gobierna es el Señor. Y entonces es golpeada nuestra naturaleza humana porque sí, claro, sentimos una tremenda fatiga y un malestar y una cosa, pero estamos humillándonos delante de Dios. La palabra aquí, en el Salmo 35:13, voy a pedir a Angie que me lea el Salmo 35:13. Escuchen lo que dice. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Entonces aquí el texto, cuando está hablando de afligir, quiere decir humillar. En el hebreo quiere decir humillar. Entonces es esto, además, lo que el ayuno representa, humillación delante del Señor, golpear mi cuerpo, mi naturaleza humana y poner toda mi vida entera en ese momento en la presencia del Señor. Eso es el ayuno. Entonces ahí, en este aspecto espiritual, hemos dicho que hay una búsqueda del Señor, de su voluntad y de su revelación. Que en el reino espiritual es afligir el alma y es humillarse en la presencia del Señor. Y además, para cerrar aquí, es ministrar al Señor. Ese ministrar, ustedes saben que ese término ministro significa siervo. Entonces, cuando uno sirve al Señor, uno lo está adorando. Y a mí me llama mucho la atención que San Lucas, el médico Lucas, que de hecho debía haber conocido mucho estos conceptos, en tanto que él era médico, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 37, está hablando de alguien que permanentemente estaba buscando agradar a Dios. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está hablando de Ana, una profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Dice que esta mujer estaba permanentemente en la iglesia ayunando y orando, sirviendo al Señor. Yo recuerdo cuando era niño, vivíamos en Barranca Bermeja y allí había un hermano, todo el mundo le decía Chencho. Este hermano ayunaba y oraba todo el tiempo. Yo creo que ese hombre se comía una comida al día. Y eso. Él estaba siempre ayunando y orando. Era la persona que abría la iglesia, que incluso llegaban personas allí y el pastor no estaba, ni estaban los líderes. Y cuando alguien tocaba con una necesidad o con una dificultad o necesitaba orar por un enfermo, este hermano era el portero, solamente era el portero de la iglesia. Y siendo el portero de la iglesia, oraba por los enfermos y el Señor obraba poderosamente y los sanaba y restauraba las vidas. Eso es lo mismo. Esta es gente que sirve al Señor y esta es una forma de adoración. Entonces el ayuno es eso. Es una forma también de exaltación y de oración y de adoración al Señor. Se refiere también a Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Escuchen eso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra. Pero observen que estaban, ¿qué? Orando y ayunando. Estamos hablando del aspecto espiritual del ayuno y la repercusión que tiene espiritualmente en la vida de las personas. Ahora, vamos a ver aquí, o vamos a hablar en qué consiste el ayuno, el mismo acto del ayuno. El secreto del ayuno, o el acto mismo del ayuno, consiste en un secreto,
Ese es un secreto con el Padre. Y a mí me llama mucho la atención que muchas personas cuando ayunan están haciendo alarde siempre de que yo ayuno 10 días y que yo ayuno 20 días. El ayuno es un acto secreto, secreto en la relación que se tiene con el Padre. El capítulo 6 de San Mateo, del versículo 16 hasta el 18, escuchen lo que dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No les ha sucedido que a veces uno oye personas que en congregaciones o en iglesias que dicen todo el tiempo, estamos ayunando y estamos orando y están hablando, están haciendo alarde de eso? Y muchos ayunan 4 o 5 días y entonces no se bañan y no se afeitan y no se lavan, nada de esto. Y uno los ve que ayunan y oran, pero su vida no tiene ningún progreso, ningún avance. Su ministerio incluso ni siquiera avanza en nada, ¿no? Es por esto precisamente. Porque la ordenanza del Señor es que cuando usted ayune, estése tranquilo, estése tranquilo. No con cara triste y de sufrimiento y de amargura, como si... No, el texto dice claramente, cuando usted ayune, unja su cabeza, lave su rostro, póngase loción, vístase bien, si es que es así, porque este no es un acto que se hace para los demás, ni para lo que los demás me vean. Dice que es un acto secreto con el Padre. Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, que no debe haber una evidencia externa. Nosotros, pues lógicamente por el anuncio, por la participación, anunciamos a los creyentes que vamos a tener un ayuno congregacional. No hay otra fórmula. Pero usted a título personal, cuando ayune y cuando ore, es como tomar reservas espirituales, es como ahorrar dinero en un banco. Ahí en secreto, nadie tiene por qué saber. El día que usted aparezca con su necesidad, ahí aparece usted porque tenía en el secreto, tenía una cantidad guardada. Eso es importante. Otra cosa importante en el acto mismo del ayuno es que el ayuno es una búsqueda del Señor en oración. Porque, como dije al principio, la Biblia nunca considera el ayuno solamente como ayuno. La Biblia hace una unión entre el ayuno y la oración siempre, siempre. No puede existir un día de ayuno, 2 días de ayuno, 3, 4, 5 días de ayuno, si usted no ora. Porque estaría haciendo lo mismo que hace cualquier persona que se dedica a adelgazar, porque el que se dedica a adelgazar, a no comer para bajar de peso, pues ese no está orando. Ahí está. El capítulo 2 del libro del profeta Joel, nos dice algo referente a este asunto. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y sigue diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero está diciendo que se conviertan al Señor con todo el corazón, con ayuno, con quebranto, con oración. Eso es demasiado importante. Allí, cuando usted va al altar, cuando usted viene al ayuno, cuando usted se postra ahí en su silla para adorar, o cuando está de pie, caminando, orando, usted está precisamente aquí en la iglesia en una búsqueda del Señor. También miremos Hechos 10:30. Hechos 10:30, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también se refiere a algo semejante. Hay tiempos de separación para Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente.
Y miren lo que dice, versículo 31. ¿Y qué le dijo? Ese varón con vestidura resplandeciente le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sí oyen lo que está? Hay una búsqueda del Señor, pero en esa búsqueda del Señor hay una respuesta. Y el texto dice que Cornelio llevaba 4 días en ayuno. Algo más, porque ese ayuno, y porque alguien me preguntó también hace tiempo, bueno, pastor, ¿y uno cómo ayuna, con agua o sin agua? Y quiero mencionar esto. El ayuno es abstención de alimentos. Hay 2 tipos de ayuno que la Biblia muestra. Un ayuno que es sin comida y agua, que es el más común. Generalmente la gente está ayunando y uno los ve con una botella de agua o van permanente a tomar agua. Y la ciencia médica dice que es útil, que es muy útil, porque incluso el agua que toma va a permitir que botemos toxinas a través de la orina. Pues eso tenía que saberse desde el Antiguo Testamento, pues porque ese era un tipo de los ayunos que se realizaban. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 15 al 17, escuchen. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ahí está, ahí hay un ayuno, un tipo de ayuno. Hay otro ayuno sin comida y sin agua, sin comida y sin agua. Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 9, Deuteronomio está hablando acerca de Moisés 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Oigan eso, qué tremendo. Moisés, 40 días sin comer pan y sin tomar agua. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, también se habla de este tipo de ayuno. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Escuche, ahí hay 2 cosas interesantes. La primera, que era un ayuno total, eso es lo que se llama un ayuno total, donde no se come ningún alimento y además tampoco se toma agua. Pero es lo que también permite el arrojo, la fuerza. Acuérdense que la persona que entrara al palacio del rey, a la habitación del palacio del rey, tenía que o ser invitado, no podía entrar cualquiera, así fuera la misma reina, no podía entrar si no era invitada, porque era reo de muerte. Sin embargo, esta mujer que tenía claro esto, dice, ayunen, hagan ayunos totales, y entonces yo entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, aunque no esté obligada ni autorizada, y si perezco, que perezca. ¿Y qué pasó? Pues ella entró y el rey extendió hacia ella la oportunidad de hablar con él. ¿Sí ven lo que genera el ayuno? Fuerza, vitalidad, carácter, arrojo para hacer lo que el Señor quiere. Ahora, ¿siempre será así, pastor? ¿Cómo iremos a ayunar nosotros el 20 y el 21? Como usted quiera. En realidad es un ayuno corto porque si es el domingo es desde las 8 hasta las 3 de la tarde, pues debería ser un ayuno total. De hecho, ese día no habrán postres en la iglesia, ni habrán empanadas, ni nada de eso que venden al terminar. No lo hay. Será un ayuno convocado por la iglesia donde... Pero usted puede tomar agua. Claro, claro que usted puede tomar agua.
eso es normal. Puede tomar agua, además por salud, tomar agua. Pero no olvide, el ayuno es un acto de secreto con el Padre. Es una búsqueda del Señor en la oración. Es un acto donde nos negamos a nuestra carne los alimentos y declaramos nuestro servicio al Señor. Y ya, de hecho, para acabar por hoy, Isaías, cuando habla del ayuno que Dios escogió, dice que el verdadero ayuno debe llevarnos a nosotros a una claridad mental y espiritual. Dice, no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. No es soltar las cargas de opresión. No es dejar ir libre a los quebrantados. No es romper todo yugo. No es partir tu pan con el hambriento. Entonces, porque era que en muchas ocasiones había mucha gente que ayunaba, pero vivía en sus mismos pecados. ¿Qué es lo que a veces sucede? A un creyente le parece muy fácil decirle a una persona que no conoce a Cristo y que anda en pecado y en tantas maldades, decirle, no, eso ayune 3 días y ya, y verá que el Señor... No. El ayuno no es una fórmula mágica para eso. Y uno de los reclamos del Señor aquí, a través de Isaías, es que el asunto no es que usted aflija su cuerpo. El asunto no es que usted aguante hambre. El asunto no es que usted ore ahí todo el día sin... El asunto es que este ayuno le permita a usted cambiar de actitud, cambiar de comportamiento. Es que usted pueda reflejar y mostrar el verdadero amor de Dios. Es perdonar al quien le ha ofendido. Es romper el yugo que existe entre un fiel y un infiel, que no debe haber nada que los una ni que los ate. Pero eso es lo que Dios está diciendo. Romper todo yugo es poder ser generosos para compartir con los más necesitados. El texto literal dice, es partir tu pan con el hambriento. Eso es muy importante. Entonces, esta es nuestra primera parte de esta enseñanza sobre el ayuno, en 3 cosas básicas. ¿Qué es el ayuno? ¿En qué consiste? Y las otras acciones a las que debe llevarnos el ayuno. A desatar las ligaduras, a soltar las cargas de opresión, a dejar libre a los quebrantados, a romper todo yugo y a tener misericordia y ser generosos con aquel que no tiene pan, con aquel que pasa necesidades. De nada le sirve a usted venir a ayunar 4 o 5 días o los 2 días allí para aguantar hambre, si así se pudiera decir, y a orar y todo, pero si usted no ha cambiado su vida. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que este ayuno del 2021 tiene que ayudarnos a recapacitar, a revisar nuestra vida y a establecer nuestra relación con Dios y a revisar de qué manera nosotros estamos viviendo. Y es allí entonces donde Dios responderá nuestras oraciones. Dejemos aquí porque debo enseñar 2 cosas más. Ahora, ¿cuáles son los resultados del ayuno? ¿Cuánto dura un ayuno? Pastor, ¿es un día, son 2? No, yo voy a explicarle eso. Además, los resultados o cuándo los judíos recurrían al ayuno y cuándo nosotros debemos recurrir al ayuno para poder obtener respuestas. Lo que dijimos al principio, que ayunamos, ¿para qué ayunamos? Básicamente para buscar al Señor, para conocer su voluntad y para tener revelación acerca de lo que vendrá. Los bendigo a todos esta noche. Gracias por acompañarnos hoy. Los espero el domingo 20 y el lunes 21 en este tiempo de oración, donde hablaré y ampliaré mucho más estos conceptos y entonces compartiré la palabra, oraremos un rato, 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, cantaremos, oiremos. Usted también va a tener un espacio para que comparta con nosotros lo que Dios le hable durante este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos por tu misericordia y por darnos el privilegio de ir aprendiendo lo que significa cada acto que se realiza
en la Biblia y en nuestra iglesia. Permite que el ayuno nos pueda llevar a una verdadera relación y un verdadero encuentro contigo. Por tu misericordia te damos gracias y lo pedimos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. No olviden que esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte para que podamos realmente aprender bien sobre este tema. Bendiciones a todos, que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.